Recording in progress. Bien, jóvenes, buenas noches. Gracias ahí por el aviso del micrófono. Bueno, vamos a comenzar entonces. Poder resolver el problema técnico, ¿no? Como pueden ver, ya está la pizarra está funcionando ya. Bien, espero, ¿no? Entonces vamos a comenzar, ¿no? Eh, Vamos a hacer, según me cuenta el profesor Miguel Delgado, que han avanzado. Vamos a hacer
un par de ejercicios sobre el tema de magnetostática en la materia, ¿no? Sí, corrientes de magnetización, etcétera. Y bueno, pues como ustedes saben, ¿no? Siempre las veces tienen por base principal lo que desarrollamos en los seminarios, ¿no? Entonces, la clase pasada, por ejemplo, hemos hecho un seminario, hemos tratado lo que es la ley de Biot-Savart, potencial vectorial, el momento dipolo magnético también, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hacer un poco de magnetostática en la materia, ¿no? Estos temas principalmente, ¿no? Hay veces uno no tiene mucho tiempo de abordarlos en un curso de física 3 o como se llama ahora el curso, fundamentos de la electricidad, ¿no? De la electricidad, electromagnetismo, algo así, ¿no? Entonces, otros temas como por ejemplo la ley de Ampère, ¿no? Eh, ya en esos cursos se, se aborda y se trata más, ¿no? Entonces, por eso que estamos haciendo estos temas, ¿no? Digamos que no se pueden ver mucho en detalle, ¿no? En un curso de física 3, ¿no? Entonces, bueno, entonces la clase de la semana pasada, ¿no? Y esta será en principio, ¿no? La base, ¿no? Para nuestra última PC, que dicho sea de paso, como compañeros me habían comentado también, ¿no? Eh, y me parece que es prudente, también yo estuve pensando, vamos a hacer la última PC, ya les voy avisando eso, usando el Sócrates, ¿ya? Bueno, eso de ahí responde no solo a el pedido de algunos compañeros, ¿no? ¿No? Eh, que bueno, pues se expresaron la semana pasada, sino también en realidad yo creo que es importante desde el punto de vista que va a permitir que ustedes tengan sus notas rápidamente, ¿no? Recuerde que ya la próxima semana es la última semana antes de los exámenes finales. Como ustedes mismos pueden notar, ¿no? Ustedes son un salón bastante numeroso. Hay 40 alumnos, ¿no? 39 me parece, ¿no? O sea, 40. Y bueno, pues es un poco, toma su tiempo, ¿no? Corregir las PCs. Entonces yo inclusive les estoy debiendo la nota de la PC4, ¿no? Felizmente hasta la PC3 hemos entregado todo, la PC4 se tomó hace 2 semanas, ¿no? Pero igual les estoy debiendo esa nota. Entonces, inclusive si tomásemos la PC5, ¿no? Iríamos a demorarnos y yo sé que los alumnos cuando están en finales ya quieren su nota, ¿no? Porque necesitan saber si van a hacer algún examen sustitutorio, etcétera, ¿no? Entonces, también por ese motivo me parece que es prudente hacer la última PC utilizando el Sócrates, ¿no? Ahí ya ustedes tendrían su nota de forma instantánea, ¿no? La última nota, ¿no? Y ya, con eso ya ustedes podrían solamente preocuparse en el examen final, ¿sí? En sus finales en general, ¿no? De todos sus cursos. Bueno, si es con Sócrates, la idea no es hacer problemas complicados, ¿no? Sino problemas principalmente de cálculo rápido, ¿no? O sea, que digamos no se necesita hacer una integral, ¿no? Compleja, ¿no? Sino son conceptos, ¿no? Entonces lo que le sugiero, ¿no? Que puede estudiar son los conceptos, ¿no? Ahora, claro, un Sócrates son varias preguntas, ¿no? Ella también no son 3 preguntas nada más, ¿no? Habrá más preguntas, ¿no? Eh, no sé, tal vez 10 preguntas porque son de cálculo rápido, ¿no? Tal vez 8, ¿no? Bueno, eso eh, a medida que que prepare la práctica, ¿no? Eh, sabré, ¿no? Cuántas son, pero en general no son pocas, ¿no? Entonces es probable que sí aparezca, como son muchas preguntas, que aparezca una pregunta de algún tema también que es importante, ¿no? Que hemos desarrollado y que no creo que sea complicado
para ustedes, ¿no? Como por ejemplo un tema de Laplace, ¿no? Ecuación de Laplace, algo rápido, ¿no? De cualquier forma, les comunico que la idea principal de esta práctica no es hacer una práctica complicada, ¿ya? Es hacer una práctica eh, que se pueda desarrollar solamente utilizando pues los conceptos principales que hemos visto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien, entonces, habiendo dicho eso, ¿no? Vamos al tema de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Usted tiene aquí un material, ¿no? Cualquiera, ¿no? ¿No? Un sólido aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Los átomos que componen este material, usted sabe que según el modelo más tradicional de la estructura atómica, que es el modelo de Bohr, usted tiene un núcleo positivo y bueno, pues electrones circulando en órbitas alrededor del núcleo, ¿no? Bueno, estos electrones que circulan en órbitas, nosotros vimos la clase pasada inclusive, ¿no? Ahora estoy recordando que ya lo habíamos comentado. Este movimiento circular de los electrones es como si fueran unas pequeñas espiras circulares, es decir, se crean dipolos magnéticos. Entonces, en condiciones normales, los dipolos tienen orientaciones aleatorias, ¿no? Por ejemplo, aquí puede haber un dipolo, ¿no? Tiene un momento dipolo que es este, ¿no? Sí, recuerda el momento dipolo, en este caso, ¿no? De una espiral circular es el producto de la corriente por el área y es perpendicular a la superficie que encierra la espiral circular, ¿no? Entonces, por ejemplo, este pequeña espira puede representar un dipolo en ese punto del material, por aquí habrá otro, ¿no? Aquí habrá otro momento dipolo, ¿sí? Por aquí puede haber otro. La cuestión es que estos momentos dipolo inicialmente tienen direcciones aleatorias, ¿no? ¿Sí? Eh, pero cuando nosotros sometemos este material a la presencia, por ejemplo, de un campo magnético externo, estos dipolos sufren un torque, ¿no? Y por lo tanto su orientación tiende a tomar una dirección preferencial, la dirección de todos los dipolos, ¿no? La dirección promedio, ¿no? Puede ser que eventualmente uno que otro no respete eso, pero en general, ¿no? En promedio, los dipolos tendrán una dirección preferencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa dirección preferencial está asociada a una corriente, ¿no? Porque se suman los dipolos, ¿no es cierto? Son vectores. Y es como si el propio material si hubiera adquirido una corriente dentro del material que está produciendo todo este dipolo preferencial, ¿no? Esa corriente la podemos asociar, por ejemplo, aquí es, ¿no? A esta corriente le podemos asociar un vector J, ¿no? Un vector densidad de corriente. Aquí está. Pero como es debido a que el material ha adquirido una magnetización que no tenía, esta se le llama corriente de magnetización, ¿sí? Entonces es diferente a la corriente normal, ¿no? Que nosotros establecemos en un circuito, por ejemplo, ¿no? No, esta corriente es el producto de la magnetización del material, de la respuesta del material, ¿no? A el alineamiento de esos momentos dipolo, ¿sí? Muy bien. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, podemos tener, por ejemplo, ahora como todos
dipolos del material han adquirido una dirección preferencial, podemos tener un vector M, y este vector va a representar el momento dipolo magnético por unidad de volumen. En el material, ¿no? Obviamente, este momento dipolo magnético por unidad de volumen no es necesariamente uniforme sobre todo el material, ¿no? Puede ir cambiando dependiendo de cada lugar del material, ¿no? También se le llama magnetización, ¿no? A veces, ¿no? Vector magnetización, ¿no? Es el momento dipolo magnético, ¿sí? Entonces tomamos un elemento del volumen del material, sobre ese elemento de volumen sumamos todos los momentos dipolo que estén y el resultado va a dar este vector M en ese punto, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este vector momento dipolo magnético? Es que este vector momento dipolo magnético está asociado a estas corrientes de magnetización. Entonces, por ejemplo, se genera corriente de magnetización dentro del volumen del material. Recuerda que cuando la corriente es sobre el volumen utilizamos J, ¿no? Y este J de magnetización, si nosotros queremos calcularlo, como es una respuesta a la magnetización del material, se puede calcular utilizando el vector momento dipolo magnético, este M, ya que este M gobierna cuál es el resultado de los dipolos, del alineamiento de los dipolos magnéticos, ¿no? Entonces, este aquí se calcula como el rotacional de M, ¿no? ¿Sí? Y puede ser también que sobre la superficie del material, no dentro del volumen, ¿no? Sino sobre la superficie también se genere una corriente, ¿no? Por ejemplo, por aquí, ¿no? La superficie del material. Entonces, sobre la superficie, recuerde que las corrientes son denotadas con densidad K. Esta es la densidad de corriente sobre la superficie, también lo comentamos la clase pasada. Entonces, este K de magnetización también está relacionado al vector M. ¿Cómo se calcula? Como M por N. Siendo N el vector unitario normal a la superficie en el punto donde estoy calculando esta corriente de magnetización. Entonces, por ejemplo, para esta, el N será algo así, tal vez perpendicular, ¿no? A la superficie, en ese punto. Entonces, observe que en realidad si tenemos el vector de magnetización, ya tenemos las corrientes de magnetización, ¿no? Ahora, ¿para qué sirven estas corrientes de magnetización? Bueno, porque ellas son una nueva contribución a las corrientes libres que ya existían. Las corrientes libres son aquellas que usted establece en su circuito, ¿no? Aplicando una diferencia potencial. Entonces, usted sabe, por ejemplo, la ley de Ampère. La ley de Ampère en su forma vectorial dice que el rotacional del campo B es mu sub 0 por J, ¿correcto? Esa es la ley de Ampère. Ahora, ¿pero qué J es? Bueno, cuando no había magnetización en la materia, solo teníamos un J, ¿no? El J del problema, ¿no? Si teníamos un circuito, etcétera. En general, este J es el J total. Ahora, como tenemos magnetización, este J en realidad es la suma del J libre y el J de magnetización, ¿no? Entonces, por eso es importante calcular estos J de magnetización, ¿no? Porque a la ley de Ampère no le interesa quién creó la corriente. La ley de Ampère dice el rotacional del campo magnético es mu sub 0 por la densidad de corriente. Ahora, ¿qué densidad de corriente no le interesa? Se tienen que poner todas, ¿no? Entonces, si el material se ha magnetizado, tenemos que tomar en cuenta esa contribución, ¿correcto? Bien. Bueno, usted sabe, ¿no? Que también existe un vector H, ¿sí? Aquí. El vector H, de la misma forma que cuando se hacía electrostática en la materia, había un vector D, recuerda el vector de desplazamiento eléctrico,
Bueno, al vector D en la ley de Gauss en electrostática solo le interesaba la carga libre. Bueno, este H es el análogo a ese vector desplazamiento eléctrico. Ya que cuando yo utilizo la ley de Ampère, como lo he escrito aquí, el J voy a tener que incluir el libre y el de magnetización, ¿no? Entonces, puedo crear un H, acá haciendo algunos artificios matemáticos, ¿no? En el cual este rotacional, que es parecido a la ley de Ampère, solamente le interese la corriente libre, ¿no? Esta es la utilidad del H. Si calculo el vector auxiliar H, ¿no es cierto? Eh, disculpe, puedo calcular este vector auxiliar H si solamente tengo la corriente libre, ¿no? A veces no tengo cómo calcular la corriente de magnetización porque no tengo el M, ¿no? Entonces, así puedo calcular el H. Sí, obviamente aquí también tiene su forma integral, la forma integral de esta ley de Ampère, usted sabe que es la integral de línea, ¿no? De H sobre un camino cerrado, ¿no? Y esto de aquí, en la ley de Ampère, normalmente esto es mu sub cero por corriente. Bueno, aquí es solamente corriente. La corriente encerrada por este camino C. ¿Sí? Bueno, esta es la ley de Ampère. Bien. Ahora, ¿de qué me sirve calcular el H? Eh, si hay veces lo que quiero es el B. Lo que pasa es que hay una relación entre el H y el B, ¿no? Se calcula el H, usted ya tiene el B también, ¿no? Hay una relación entre ellos, ¿no? Entre el campo magnético. Este B, ¿no? Es una constante por H para algunos materiales. Estos materiales son los materiales lineales. Son los que normalmente utilizamos nosotros, ¿no? Y esta constante de aquí es, bueno, una es mu sub cero y uno más este símbolo de aquí que es M, que es la susceptibilidad magnética del material, ¿no? Entonces observe, si ya tengo H, puedo calcular B de esta forma, ¿no? Entonces esa es la importancia del H, ¿no? Ahora, esto de aquí, susceptibilidad magnética, es una constante que depende del material. Su signo también depende si el material es diamagnético, paramagnético, ¿no? Y bueno, además también puedo relacionar este H con el M, ¿no? Si ya tengo el H, puedo calcular el M también. Para materiales lineales, el M es también y esto es M, ya no confundir con el H, parece este M, parece un H, ¿no? Dibujarlo mejor, ¿no? Es la susceptibilidad magnética por el H, ¿ya? Listo. Ahora, claro, esta susceptibilidad magnética, hay veces en algunos problemas no nos dan la susceptibilidad magnética, pero nos dan la permeabilidad del medio, ¿no? Es simplemente el mu, por si acaso. Bueno, si nos dan el mu simplemente así, esto de aquí es mu sub cero justamente por uno más la susceptibilidad magnética, ¿no? Entonces, en realidad puedo decir que esto es igual a mu por h nada más, ¿no? También puede ser así, ¿no? Eh, bien, ese es solamente un pequeño resumen, ¿no? De algunas relaciones antes de hacer algún problema, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces comencemos aquí con un problema. A ver, ejemplo. Bien, entonces vamos a trabajar con los cilindros, ¿no? Un pequeño dibujo aquí, no me voy a demorar mucho dibujando, espero.
Entonces, observe este cilindro, ¿no? Bueno, este cilindro, considere usted que es un material, ¿no? Eh, Aquí hay un material, un dibujo aquí. Ajá, listo. O sea, es un cilindro sólido hecho de un material, ¿no? Que voy a decir que tiene susceptibilidad magnética, ¿no? Que es lo que caracteriza estos materiales. Bueno, ya vio que yo no soy buen dibujante, ¿no? Listo, ¿no? Aquí tenemos un material cilíndrico de susceptibilidad magnética, QM, ¿no? Así, ¿no? Material cilíndrico, ¿no? De susceptibilidad magnética, QM, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este material? Bueno, a este material le vamos a enrollar un cable conductor sobre el cual vamos a hacer circular una corriente. Más o menos esto va a tener la, la estructura de lo que es un electroimán, ¿no? Así, listo, ahí está. Y sobre este cable que lo está envolviendo, ¿no? Hacemos circular una corriente, ¿no? Una corriente I, ¿sí? ¿No? Es un material cilíndrico de susceptibilidad magnética QM, ¿no? Y eh, esto de aquí tiene la estructura de un solenoide, ¿no? Esta estructura, ¿no? De dar muchas vueltas, ¿no? Entonces, sobre el material se construye un solenoide. Bueno, un solenoide usted sabe que lo caracteriza el número de vueltas, ¿no? Por unidad de longitud, ¿no? Con n minúscula vueltas por unidad de longitud, ¿sí? Y corriente I. Bien, entonces esta es la estructura, ¿no? Esto es lo que hemos hecho, ¿sí? Y ahora lo que queremos hacer es, a ver, determinar cuál es el campo magnético, las corrientes de magnetización, etcétera, ¿sí? Que se producen en este sistema, ¿correcto? Bien, entonces, bueno, primero, entonces calculemos el campo magnético, determinemos cuál es el campo magnético. Ahora, observe que inicialmente no tenemos idea de cuáles son las corrientes de magnetización, porque no tenemos el M, el vector momento dipolo por unidad de volumen.
No nos dan el M, entonces es difícil calcular esto. Entonces, cuando no tenemos las corrientes de magnetización, en este caso solamente tenemos la corriente libre. ¿Cuál es la corriente libre? Esta, ¿no? I sobre el material. Entonces conviene calcular primero el vector H. ¿Sí? Entonces primero vamos a determinar H porque no tenemos las corrientes de magnetización, solo las corrientes libres. Entonces podemos aplicar la ley de Ampère. Esta, ¿no? La integral, claro, sobre un camino cerrado de H dl es igual a la corriente encerrada, ¿no? Pero no es cualquier corriente encerrada, ¿no? Es la corriente encerrada por este camino y además es la corriente encerrada por ese camino y libre, ¿correcto? Claro, porque al H solo le interesan las corrientes libres, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos a ese H? Bueno, entonces podemos construir un camino, ¿no? Podemos construir un camino. Primero intentemos determinar el H afuera, por ejemplo, afuera del material. Le voy a colocar aquí un eje para poder guiarme las direcciones. Quiero un eje, llamar eje Z, ¿correcto? Y necesito construir un camino, ¿no? Entonces usted sabe que en esta estructura del solenoide, esto usted ha hecho en clase, en sus cursos inclusive de física 3, ¿no? El campo magnético que se produce es paralelo al eje Z, ¿no? Ese es el campo magnético que se produce, ¿no? Nosotros ya no vamos a mostrar eso, pues demoraríamos un tiempo, ¿no? Pero usted sabe, pues, ¿no? Ese regla de la mano derecha, a veces se utiliza. Se puede mostrar, ¿no? Por cuestiones de simetría, que el campo magnético tiene la dirección Z, producido por esta corriente. Solamente estamos hablando de la corriente libre, nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a calcularlo primero aquí afuera. Se construye este camino, ¿no es cierto? Este camino con este sentido. ¿Sí? Digamos que es un camino de longitud L. A ver, aquí está L. De altura L, ¿no? Y cuyos lados, aquí también, están a una distancia, por ejemplo, A del centro y B del centro, ¿no? Voy a utilizar aquí la regla para que se vea mejor. Entonces, tenemos aquí esta y aquí esta, ¿no? Y de la misma forma aquí. Bien. Entonces, apliquemos pues la ley de Ampère aquí. Bueno, sabemos que este H es paralelo al eje Z, entonces el H vector lo puedo escribir como H por K, ¿no? Y ahora, a ver, apliquémoslo pues sobre este camino, ¿no? A este camino le voy a llamar el camino 1, por si acaso. Después voy a utilizar otro camino, ¿no? ¿Sí? Entonces, sobre el camino 1, ¿cuánto sale toda esta integral? La integral de H por dl, ¿no es cierto? Sobre el camino 1. A ver. Bueno, sobre este lado de aquí lo puedo llamar el lado 1, ¿no? Observe que el H es paralelo al camino, ¿sí? Entonces, simplemente sería este producto escalar sobre esa parte del camino sería el H. ¿El H dónde? El H a una distancia A, pues, ¿no? Utilizando coordenadas cilíndricas cuando ρ es igual a A y multiplica la longitud de ese camino, ¿no? Ese camino tiene longitud L. Después calculo la contribución sobre esta parte del camino 2. Bueno, en esta parte del camino el camino es perpendicular al H, porque el H tiene componentes solamente en Z. Entonces eso sale 0. Después calculo cuál es la contribución sobre la parte 3 del camino. Ahora, sobre esta parte, el H, ¿no? Es antiparalelo al camino. Tienen sentidos opuestos. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Simplemente menos, ¿no? H por longitud.
pero no es cualquier h, es el h a una distancia b del centro o del eje z, y esto por L. ¿Sí? Y por último, sobre la parte 4, esta de aquí también sale 0, ¿no? De nuevo, el camino es perpendicular al h. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? ¿Cuánto sale esto aquí? Esto sale, a ver, lo ponemos aquí. Puedo factorizar un L y me queda h en ρ igual a A, ¿no? Menos h en ρ igual a B. Y esto debe ser igual a ¿qué? Por la ley de Ampere debe ser la corriente libre encerrada, pero para este camino que he colocado afuera, la corriente libre encerrada es 0. ¿Sí? Toda la corriente libre solamente está aquí, en la superficie del cilindro. Entonces ahí no hay corriente libre, entonces esto es 0. Entonces, ¿qué significa este resultado que he alcanzado? Significa que el h para ρ igual a A es igual al h para ρ igual a B. Ahora, observe que esto de aquí vale para cualquier A y B. ¿Correcto? Entonces, si vale para cualquier A y B, en especial valdrá para un B, ¿no? En especial vale, ¿no? Para un B que tiende al infinito, porque vale para cualquiera. Entonces, imagínese construir este rectángulo, pero con B yendo al infinito, o sea, infinitamente lejos del material y de la corriente I. Bueno, si está infinitamente lejos, se entiende que la interacción magnética ya no le hace nada, ¿no? O sea, no hay interacción magnética. O sea, aquí está tan lejos que el H para ρ igual a B, cuando B tiende al infinito, es igual a 0, porque está infinitamente lejos. No depende de qué tan lejos y qué tan cerca está, porque vale para cualquier A y B, entonces siempre debe tomar el mismo valor. Siempre estos dos son iguales. Entonces debe ser igual también cuando es infinito, y cuando es infinito es 0. Entonces, el H para cualquier ρ, ¿no es cierto? De estos de aquí que estoy colocando, ¿no? Es igual a 0. Siempre y cuando ρ sea mayor. ¿Cuál es la única condición para que se cumpla? Que esto tiene que estar afuera del cilindro. No puede estar adentro, ¿no? Tiene que estar, porque si no, si está dentro uno de los lados, ya hay corriente encerrada, ¿no? Entonces, si por ejemplo este cilindro tiene radio R, la única condición es que este ρ que estoy evaluando sea mayor que R. Esa es la única condición. Repito, el valor del campo fuera del cilindro siempre es el mismo, porque vale para cualquier A y B. Entonces, si siempre es el mismo, en especial, también tiene que ser el mismo cuando es muy lejos, pero cuando es muy lejos es 0, que la interacción magnética cae con R cuadrado. Entonces, también va a ser el mismo a una distancia infinita cuando es 0, entonces todo es 0, pues, todo es 0. Entonces, aquí hemos mostrado que el H es 0 afuera. Y dentro, bueno, dentro se hace lo mismo, ¿no? Se construye aquí un camino, solamente que conviene construir un camino con un lado adentro ahora. Algo así, ¿no? Podemos construir este camino, solo que observe que un lado de él está adentro ahora, ¿no? Entonces, por otro lado, de nuevo, ¿no? Podemos desarrollar esa integral, ¿no? Además, ¿no? De nuevo esto, h de L, ¿no? Y para este camino que le puedo llamar C2, otro camino. Lo calculo ahora. Eso me va a permitir calcular el H dentro. ¿Correcto? Esto es para C2, ¿no? De nuevo, los mismos argumentos, ¿no? El H es paralelo a Z. Entonces, sobre este lado, sobre este primer lado, que le llamo 1, ¿sí? ¿Cuánto vale el producto de H por diferencial de L? Bueno, simplemente va a quedar H
Este no es cualquiera, este es a una distancia ρ, ¿no? Ahí está, del eje Z, ¿no? Simplemente va a quedar H a una distancia ρ, ¿no? Por L, ¿correcto? Nada más. Y sobre los otros caminos, ¿cuánto sale? Bueno, sobre el camino 2 y sobre el camino 4 sale 0 porque el camino es perpendicular al campo, y sobre el camino 3 también sale 0 porque la parte 3 del camino está fuera del cilindro y acabo de mostrar que para afuera el H es 0. Entonces en realidad solo queda este, nada más. Los otros 3 lados son puros ceros. Y esto por la ley de Ampère debe ser igual a mu sub 0, no, perdón, simplemente la corriente, ¿no? Cuando es H es solo la corriente, cuando es B es mu sub 0 por la corriente. Esto debe ser igual a la corriente encerrada. Bien, ¿cuál es la corriente encerrada? Observe que por aquí, ¿no? Por el área de este rectángulo están pasando los cables, ¿no? ¿Sí? A través de esta área. Entonces, ¿cuánta corriente está atravesando? Sé que tiene n vueltas por unidad de longitud. Entonces sería n por L. En una longitud L, ¿cuántas vueltas hay? N por L, ¿no? ¿Sí? Y la corriente sería entonces n por L, ¿no? Todo esto por n, ¿no es cierto? N por unidad de longitud. En la longitud L hay L. ¿Esto qué es? El número de vueltas. Y cada vuelta tiene una corriente I. Entonces la corriente total sería NL, que da el número de vueltas por la corriente I, ¿no? ¿Sí? Listo. Nada más. Entonces de aquí, ¿qué sale? Bueno, elimino un L y calculo el H, ¿no? El H de ρ, ¿cuánto es igual? Es igual a NI, ¿no? Y esto es para ρ menor que R. Entonces he calculado los dos, he calculado el H en cualquier lugar, ¿sí? Tanto afuera como adentro. Bien. Entonces, observe, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea es que usted no tiene el vector de magnetización, que es la cantidad de momento, el momento de dipolo magnético por unidad de volumen, utilice la corriente libre para determinar el H, ¿no? Bueno, una vez que usted tiene este H, ¿no? Ya puede determinar todo, ¿no? Puede determinar el campo magnético, por ejemplo, ¿no? Inclusive vectorial la puede tener, ¿no? Porque ya sabe que tiene componente Z, ¿no? O sea, en realidad el H vector, ¿no es cierto? Es igual a N y K, ¿no? Entonces ya puede terminar también el campo magnético, ¿no? Entonces dice, luego, si es que necesita el campo magnético, usted va allá arriba, hemos visto que si usted ya tiene el H, puede terminar el campo magnético, es simplemente mu sub 0 por H, o si quiere utilizar la susceptibilidad magnética, que es dato en este problema, sería mu sub 0, 1 más la susceptibilidad magnética, ¿no? Entonces haría aquí mu sub 0, 1 más la susceptibilidad magnética, ¿no? Por H, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, el campo magnético, ¿no? O bueno, ya que podemos reemplazar el H, ¿no? Es NI, ¿no? NIK. Eso sería mu sub 0, 1 más la susceptibilidad magnética, NI, nada más, ¿no? Y esto es, recuerde, para ρ menor que R, ¿no? Porque para ρ mayor que R el campo magnético es 0, ¿no? Tengo el campo magnético en cualquier lugar, ¿no? Observe qué es lo que pasa, mire, si usted simplemente tiene un, un solenoide, nada más, usted normalmente genera un campo magnético que tiene esta forma, ¿no? NI. Pero ahora, además de tener el solenoide, usted tiene un material magnético. Observe qué es lo que pasa. El campo magnético normalmente era mu sub 0 por NI, ¿no? El campo magnético, el B. Ahora es mu sub 0, aparece este término extra. 1 más la susceptibilidad magnética. Este término no estaba. Esto es debido al material, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? El campo magnético aumenta o disminuye. Dependerá del signo de la susceptibilidad magnética, ¿no? Esta susceptibilidad magnética
puede ser positiva para un material paramagnético. Entonces, aquí aumentará el campo magnético y puede ser negativa también para un material diamagnético. Entonces, dependiendo del caso, ¿no? Aumentará, disminuirá, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí usted tiene el campo magnético, ¿no? Y ahí usted puede calcular todo, ¿no? Puede calcular ya si tiene los campos también. Ya calculó el H, ¿no? Puede calcular el M, el vector de magnetización también puede calcular, ¿no? Entonces también, ¿no? Si gusta, ¿no? Si el problema si lo demanda, también puede determinar este M, ¿no? L es simplemente la susceptibilidad magnética por H. Y el H ya lo tiene también, ¿no? Esto sería aquí M, esto sería N y K. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Este es, si usted toma un elemento de ese cilindro, un elemento de volumen, y suma todos los dipolos magnéticos, le da este valor para un elemento. Observe que no depende de la posición. Luego se entiende que el momento dipolo por unidad de volumen es constante sobre todo el volumen, ¿no? En este caso especial, ¿no? ¿Sí? Obviamente esto solamente tiene sentido para ρ menor que R, porque esto solamente tiene sentido en el material, es el material que, se, que se polariza, ¿no? Que se magnetiza, no es el vacío, ¿no? El vacío no tiene momentos dipolos para que se alineen, solo el material. Entonces esto solamente vale para ρ menor que R. Y también podrá determinar las corrientes, pues, ¿no? Entonces, el J de magnetización, que no lo había determinado, pero ahora ya lo puede determinar, usted sabe que es el rotacional de M. Entonces lo puede calcular. Observe que M es constante en este caso, no cambia. Entonces, si usted toma el rotacional que tiene derivadas parciales, no, este M es una constante, entonces esto va a salir cero. ¿Qué quiere decir? Que en este problema, en el cilindro, dentro del volumen, no hay corrientes de magnetización. Pero no significa que no va a haber corrientes de magnetización en ningún lugar. A ver, veamos el K de magnetización. El K de magnetización se utiliza la relación que pusimos ahí arriba, es M producto vectorial por el vector normal. Este es un vector normal a la superficie. Estamos calculando la corriente de magnetización en la superficie del cilindro. Entonces, en coordenadas cilíndricas, ¿quién es este N? Bueno, este es un vector perpendicular a la superficie. ¿Con qué vector unitario coincide? En cualquier punto de la superficie. Vector N. Coincide con ρ, ¿no? ¿Sí? Coincide con ρ. Si usted gusta, visto de arriba, por ejemplo, usted solamente ve un círculo, la sección transversal del cilindro, y el vector perpendicular sería este, N, ¿no? A la superficie. Bueno, se le medio chueco aquí, ¿no? N, ¿no? Va a salir, ¿no? Entonces coincide, pues, con R, ¿no? Coincide, ¿no? En este caso, para la superficie lateral, donde está la corriente de magnetización. Es un cilindro muy largo, ¿no? Eso me olvidé decir, ¿no? Es muy largo, es muy largo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ya puedo calcular cuánto vale esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale? M, ya vi que es M, NI, K. No confundir este N vector unitario con N, el número de vueltas por unidad de longitud, ¿ya? Son dos N diferentes, ¿no? Y todo esto por este vector N que es R. Bien, ¿cuánto es K por R? Si usted utiliza la regla de la mano derecha, usted va a verificar que K por R es F, ¿no? ¿Sí? Es la dirección del vector circular, del vector unitario circular, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sale esto? QM, NI, NI, F. Esta es la corriente de magnetización sobre la superficie.
¿correcto? Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, observe aquí la figura. Vamos a hacer otra figura aquí. A ver, esta figura que está aquí. Visto de arriba. Visto de arriba, entonces teníamos una corriente libre, ¿no es cierto? Que estaba en sentido de phi ya, ¿no? En sentido, visto de arriba, sentido antihorario, ¿sí? Entonces había aquí afuera una corriente libre, ¿sí? Hay un I libre, ¿correcto? ¿Sí? Y ahora, debido a este de aquí, a este I libre, que ha producido un campo magnético que ha alineado los momentos dipolos dentro del material, ahora ha aparecido otra corriente sobre la superficie también. También es circular, está sobre la superficie, ¿no? Sin embargo, podemos decir si es en el mismo sentido que el I libre o no se puede decir. A ver, ¿qué piensan? ¿Se puede decir si es en el mismo sentido o no? Se fortalece la corriente libre, o sea, ha aumentado la corriente, esta corriente de magnetización aumenta la corriente libre. ¿Qué piensan, jóvenes? A ver, los pocos que están vivos todavía, tenemos ahí 9, 9 alumnos, 9 compañeros. A ver, ya 10 aumentamos, ¿no? Éramos 10, ahora hay uno más. A ver, ¿qué piensan, jóvenes? Entonces, esta es la corriente libre que está aquí es la del cable, ¿no? El cable conductor que envuelve al cilindro, ¿no? Sí, esta es esta corriente, ¿no? Sí. No es I nada más, pues, ¿no? Es I por N por L, que es la longitud total del cilindro, tal vez. ¿Sí? Pero bueno, ese. Y ahora tenemos esta otra corriente. Bueno, a ver, les ayudo aquí. Esto va a depender del signo, pues, ¿no? Esto puede ser positivo o negativo, porque puede ser paramagnético y diamagnético. Esa es la diferencia de los materiales, ¿no? Entonces, pues si fuera positivo, significa que también es Fi, y significa que sobre la superficie no es debido a ningún cable, es solamente debido al material, se genera una corriente también que contribuye con esto, que su valor es Qm Ni. Entonces, la corriente efectiva, la corriente total, la corriente real, ¿no? Si usted coloca ahí un instrumento para medir tanto la corriente en la superficie, bueno, tiene la corriente libre y quiere saber cuál es la corriente real que está sobre la superficie, sería la total, sería una suma, ¿no? Si es que el signo fuera positivo, ¿no? Positivo, o sea, paramagnético. Pero si usted cambia de material y coloca un material diamagnético, entonces el sentido de la corriente es el opuesto. Y disminuye, en realidad, ¿sí? La corriente efectiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos así funciona un electroimán, ¿no? La idea del electroimán, ¿no? Usted habrá visto, ¿no? Usted tiene los videos habrá visto, pues. Eh, Usted coloca ahí una corriente alrededor del imán, ¿no? Y la fuerza, ¿no es cierto? La intensidad del campo magnético usted lo puede hacer aumentar, ¿sí? Lo puede hacer aumentar, ¿no? Bien. Entonces más o menos sería, ¿no? A ver, dudas, comentarios, preguntas, quejas. Es solamente para recordar un pequeño problema, ¿no? Algunos conceptos. Nada, bien. Entonces podemos continuar. Hacemos un pequeño ejercicio más, ¿no? ¿O será que hay partido de Perú y no sé, joven, no me he dado cuenta? Puede ser, ¿no? Pero una vez también en otra universidad estaba dando clases, ¿no?
Este, nadie fue a clase, yo pensé que, pero nadie, no fue ni un alumno. Creo que alguien iba a ir, pero creo que le dio vergüenza de entrar porque lo vi por ahí por el salón en otra universidad. ¿Y qué había pasado? Justo estaba jugando Perú-Chile. Yo ni cuenta me había dado. Ya teníamos clase, ¿no? Entonces, a veces pasa eso. Bien, veamos otro ejemplo, a ver. Rápido, ¿no? Rápido. Veamos, por ejemplo, el caso de un cable coaxial, ¿no? También tenemos aquí un cilindro. A ver, dibujo aquí. Y otro por aquí. Nos salió súper feo. Felizmente aquí el aplicativo lo corrige. Por eso me gusta este aplicativo, ¿no? Para los que tenemos un pulso malísimo, ¿no? Este, el mismo corrige, ¿no? Bien, entonces este es un cable coaxial, ¿sí? Muy largo también, de nuevo, muy largo, muy largo. Sí, muy largo, muy largo. Y, por ejemplo, aquí vamos a dibujar un eje que nos va a ayudar a establecer algunas medidas. Aquí está, el eje Z. ¿Sí? Entonces, el radio interior, vamos a suponer que es un radio A, el radio exterior un radio B. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora vamos a poner el material, ¿no? Vamos a colocar un material aquí que va a magnetizarse entre estos dos, cilindros, ¿no? Entonces, para no malograr mucho el dibujo, voy a decir que es este aquí, ¿no? Así lo voy a poner. Sí, aquí está el material, ¿no? Digamos, tiene un susceptibilidad magnética aquí M, ¿no? Este de aquí. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la corriente libre? Bueno, la corriente libre ya no lo voy a hacer como en el caso anterior. En el caso anterior la corriente libre era circular, ¿no? Se enrollaba un cable alrededor del cilindro, ¿no? Ahora voy a suponer que sobre estos dos superficies cilíndricas, ¿sí? Circula una corriente libre paralela al eje Z. Entonces, sobre la superficie exterior, aquí hay una corriente I paralela al eje Z. Y sobre la superficie interior también hay una corriente I hacia arriba, ¿sí? Entonces, observe, eso no está solamente en este punto, está sobre toda la superficie. Sobre toda la superficie interior circula una corriente hacia arriba, que en total es una corriente I, y sobre toda la superficie exterior circula corriente hacia abajo, que si yo sumo todas ellas, da I también, la misma intensidad, ¿sí? Y bueno, pues con eso quiero determinar las mismas cosas que hemos determinado en el problema anterior, ¿no? Observe que ahora tenemos un material magnético entre las superficies cilíndricas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Comenzamos calculando el H, ¿no? El H, cuando tenemos corriente libre, conviene utilizarlo, conviene calcularlo, es decir, utilizar que la integral del camino del H diferencial de L es la corriente encerrada por el camino. Le vamos a llamar C acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el H, ¿no? En cualquier punto, entonces primero puedo comenzar afuera, ¿no?
Es decir, para un ρ mayor que b. Esto es afuera, ¿no? ¿Y qué camino voy a construir? Bueno, voy a utilizar caminos circulares también. Es decir, algo así, a ver. Algo así, por ejemplo, este. Este es el camino que voy a utilizar. Entonces observe que pasa por afuera, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo calculo esta integral de camino, ¿no? De h por el camino, lo que me va a quedar es h por la longitud de este camino, ¿no? Este camino tiene el radio ρ, esto sería 2pi por ρ. ¿Sí? Y esto sería igual a la corriente encerrada. Bueno, en este caso la corriente encerrada por este camino es cero, ¿no? Porque tengo corriente I hacia abajo y corriente I hacia arriba, ¿no? Entonces esto en realidad es cero. ¿Qué quiere decir? Que afuera, de nuevo, el H sale cero. ¿No? Y, bueno, puedo hacer lo mismo, por ejemplo, para un ρ menor que A, es decir, aquí adentro, ¿no? ¿Sí? Bueno, va a salir lo mismo, ¿no? Esta primera parte va a salir H 2pi por ρ. Y la corriente encerrada, ¿cuánto es? Si es que este camino tuviera un radio que es menor que A, estuviera aquí adentro, uno pequeñísimo, ¿eh? ¿Cuál sería la corriente? Cero también, ¿no? Porque la corriente que está pasando está para un radio mayor que R. Aquí también sería cero. Entonces también aquí el H sale cero. Tanto para ρ mayor que B como para ρ menor que A. Tal vez la región de interés entonces va a ser para un ρ entre B y A. De nuevo, esta parte sería H 2pi por ρ. Pero ahora, la corriente encerrada, si es que este camino tiene un radio, este que he dibujado en rojo, que es menor que B, pero mayor que A, observe que la corriente encerrada solamente va a ser I, nada más, esta de aquí. Porque la otra corriente, que es hacia abajo, va a quedar por afuera del camino. Entonces aquí solamente esto sería I. ¿Sí? Entonces, de aquí me permito encontrar el H. El H sería I sobre 2pi por ρ, ¿no? Y es circular, ¿no? F, ¿no? El H es circular. Entonces observen, ¿no? Que puedo determinar rápidamente el H en cualquier lugar del espacio. ¿Sí? Entonces, si ya determiné el H, igual que en el problema anterior, ya determiné también quién es el B, ¿no? Porque tengo la susceptibilidad del material, ¿no? Entonces, ¿quién es el B? Es mu sub 0, 1 más IMH. Esta es la relación entre el B y el H. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿cuánto es el H? Bueno, reemplazo, ¿no? Sería mu sub 0, 1 más IM. El H es I sobre 2pi sobre ρ F. Pero esto solamente es para ρ entre B y A, o entre A y B, perdón, ¿no? En cualquier otro punto, el B sale cero. Es cero para cualquier otro punto. Para cualquier otro ρ, ¿no? ¿Sí? Pues aquí ya también determiné el B también. Puedo determinar también el M, ¿no? El M, ¿no? Además, el M será igual a ¿quién? Bueno, la susceptibilidad magnética por H, ¿no? Entonces aquí sería simplemente la susceptibilidad magnética I sobre pi ρ por F, ¿correcto? De nuevo, solamente tiene sentido esto en el material, porque es el material el que se magnetiza, no es el vacío. Entonces solamente para ρ entre A y B. Y esto me permite determinar las corrientes de magnetización, ¿no? Entonces también aquí puedo determinar las corrientes de magnetización, ¿no? Luego, por ejemplo, la corriente de magnetización en el volumen, J de magnetización en el volumen. ¿A qué es igual esto? Al rotacional de M, ¿no? Entonces tendría que utilizar el rotacional, ¿no?
en coordenadas cilíndricas y aplicar aquí, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, eh, no es tan fácil decir que es cero, ¿no? Porque en este caso esto no es una constante, esto depende de ρ, ¿sí? Esto depende de ρ, ¿no? Pero como solamente tiene la componente en phi, ¿no? Va a ser un poco más sencillo, ¿no? Va a haber solamente dos términos aquí, ¿correcto? Pero me atrevo a decir que esto sale cero, ¿no? Se lo dejo eso para que usted lo demuestre, ¿no? Demostrar. ¿Cómo voy a demostrar? Utilizando pues el rotacional, ¿no? Utilizando el rotacional en coordenadas cilíndricas, ¿no? Y verificando que este rotacional sale cero, ¿no? Eso se puede mostrar fácilmente, ¿no? Bien, y el K de magnetización por último. El K de magnetización es M por N. ¿Esta qué es? Es la corriente de magnetización en la superficie del material. Observe que ahora el material tiene dos superficies. El material es la región entre A y B. De una superficie interna de radio A y una superficie externa de radio B. Entonces el vector normal también, de nuevo, visto de arriba con el problema anterior. Si usted ve de arriba todo este material, usted lo que va a ver es esto, ¿no? Ya, bueno, este de aquí y este de aquí, ¿no? Lo que usted va a ver desde arriba es esto, ¿no? Visto de arriba, ¿no? Aquí está el radio A, el radio B, ¿sí? Y los vectores normales, ¿no? ¿Quiénes son los vectores normales en este caso a la superficie? Bueno, como digo, hay dos superficies, ¿no? Una superficie interna y una superficie externa, ¿no? Para la superficie externa, este será el vector normal. Igual que en el problema anterior, coincide con R. Y la superficie interna es esta, este vector normal. Entonces, en este caso, este vector normal coincide con menos R, es el opuesto, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto le puedo llamar N en un radio A y este es N en un radio B, ¿correcto? Y entonces puedo calcular las dos corrientes de magnetización que se generan en las superficies del material, ¿no? Entonces, esto de aquí puedo aplicarlo dos veces, ¿no? Para ρ o, vamos a ponerlo así, la corriente de magnetización en ρ igual a, ¿quién es? Es M, ¿no? Este M ya lo determiné aquí arriba, ¿no? Y 2pi por ρ, pero ρ vale ¿cuánto? Ρ vale A, ¿no? Por Fi, y todo esto el producto vectorial con N. ¿N cuál es? N de A, ¿no? Este aquí, menos R. Esto sería, ¿correcto? Entonces, a ver, Fi con R, K, con menos R de acá, ¿no? Regla de mano derecha, ¿no? Entonces, en realidad esto sale IMI 2pi acá. Este es en la superficie interior. Observe, de nuevo, que en la superficie interior ya había una corriente libre hacia arriba, pero esta era la libre. ¿Qué está diciendo ahora? Que también debido a la magnetización del material se genera otra corriente de magnetización, ¿no? Esta corriente tiene ese valor que hemos puesto abajo. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si el material es paramagnético o diamagnético, ¿no? Lo que determina el signo de esta susceptibilidad magnética. Es decir, puede tener un efecto de aumentar más la corriente total y por lo tanto la intensidad del campo o de atenuar, dependiendo del material. Y también aquí afuera, ¿no? También va a haber una corriente de magnetización afuera para ρ igual a B también, ¿no? Esta de aquí es, de nuevo, ¿no? QMI Fi por
el vector normal. El vector normal para ρ igual a b es F nada más. Disculpe, R, ¿no? Y bueno, ahí aquí faltó sobre 2pi por b, ¿no? Porque ahora el ρ vale b. Bueno, esto va a salir igual, solo que con signo opuesto, ¿no? Esto va a salir menos IMI, 2pi sobre b, y va a salir K. Entonces en la superficie exterior también, ¿no? También se genera una corriente de magnetización. Estas serían las dos corrientes de magnetización. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Dudas, comentarios, quejas. ¿Sabe qué también puede hacer ahora? Ahora que ya tiene la corriente de magnetización, puede verificar la ley de Ampère para el campo magnético, ¿no? No para el H. No, porque ya tiene la corriente total, ¿no? La corriente total, el I es el I libre más el I de magnetización. Ambos. Entonces es como si estuviera ya resolviendo este problema, ¿no? Aquí, ¿no? De nuevo, usted tiene aquí los dos cilindros, ¿no? A ver, este aquí y este aquí, este otro y este otro, ¿no? A ver, muy juntos los juegos. Es como si usted tuviera estos dos materiales, perdón, el cilindro ya inicial, solo que inicialmente en el problema nosotros no sabíamos las corrientes de magnetización. Ahora ya las hemos determinado. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Puede verificar nuestros resultados partiendo de que ya conoce la corriente total, ¿no? Entonces ahora el problema es así, ¿no? Tiene aquí el material y ya sabe cuál es la corriente total. Aquí, ¿qué corriente pasa? Hacia arriba. Más quiere hacia abajo, ¿no? La superficie exterior hacia abajo, por lo que se puede aquí. ¿Qué corriente es? I, que es la corriente libre, más, observe, esto aquí, ¿no? Este es para ρ igual a B, ¿no? ¿No? Sería, este es en la dirección K, o sea, sería menos QMI sobre 2πb. Esta es la corriente total. Y aquí en la superficie interna también ya tiene la corriente total. ¿Cuánto es esta corriente total? De nuevo, aquí es I hacia arriba, ¿no? Se había puesto, solo que ahora será más QMI sobre 2πa. Esta es la corriente total, ¿no? Claro, esto puede ser hacia arriba, puede ser más o menos, va a depender de la susceptibilidad, ¿no? Entonces aquí, como este ya es la corriente total, ¿no? Esta no es solo la libre de magnetización. Entonces ya usted aquí puede aplicar la ley de Ampère, ¿no? Por ejemplo, se quiere calcular el campo magnético aquí en medio, en esta región, ¿sí? Entonces aplica la ley de Ampère, pues, ¿no? La integral de B diferencial de L es igual a mho sub 0 por la corriente encerrada. Observe que estoy utilizando la ley de Ampère tradicional, por eso acá aparece un mho sub 0, ¿no? Diferente cuando utilizo solo para el vector auxiliar H, que solamente es I encerrado, ¿no? Entonces aquí cuánto sale, usted puede verificar, ¿no? Esto sale B, ¿no es cierto? Por 2pi ρ, ¿no? A una distancia ρ, y esto sería igual a mho sub 0 por la corriente encerrada. En este caso la corriente encerrada es solo esta parte de aquí. Sería solamente I más IMI sobre 2πa. ¿Correcto? Aquí sería la corriente encerrada, ¿no? ¿Sí? Listo. Ujú.
Ah, perdón, aquí está pasando, claro, claro, perdón, pero aquí hay que corregir algo. ¿Qué hay que corregir? Aquí este es el valor de K nada más. K no es igual a corriente, K es densidad de corriente. Para determinar la corriente, recuerda, tengo que multiplicarlo por la longitud, ¿no? De la sección transversal por donde está pasando esta corriente. Esta es una corriente sobre una superficie, por ejemplo, aquí en la superficie interior, ¿correcto? En la superficie interior. En este dibujo aquí, este círculo interior de radio A, este significa que está pasando corriente perpendicular a la pantalla con esta densidad que he puesto aquí, en cada unidad de longitud de esta circunferencia radio A, perpendicular a la pantalla. Si quiero saber la corriente total, debo multiplicar la corriente de magnetización, debo multiplicar este K de magnetización por la longitud de la sección transversal, pues es la longitud de esta circunferencia, ¿no? 2pi por A. Ahora sí, este producto sale ¿cuánto? Esto de aquí era m sobre 2pi por A, si multiplico por 2pi por A, simplificaría ahí la corriente, ¿no? O sea, en realidad la corriente total es así, ¿no? Sin esto, aquí también. Se puede mostrar que en el otro también va a salir así. Esa es la corriente total. Entonces aquí es solamente así. Ya, si no, no van a cuadrar las dimensiones, pues, ¿no? No quedaba dimensionalmente correcta esta suma, ¿no? Bien. Y bueno, pues, ¿no? De aquí ya salió, ¿no? De aquí, ¿cuánto sale B? B sale, observe, mu sub 0, ¿sí? La intensidad, ¿no? Del campo sale mu sub 0, sale, puedo factorizar la corriente, me va a quedar 1 más Qm por la corriente sobre 2pi por ρ. Ese sería el campo, ¿no? Para ρ entre A y B. ¿Sí? Utilizando la ley de Ampère tradicional. Observe que este es el mismo resultado que hemos obtenido ahí arriba, ¿no? El campo magnético, observe. Nos ha salido mu sub 0, 1 más la susceptibilidad, corriente, 2pi por ρ. Y ahí arriba lo calculamos a partir del H. Aquí está, este aquí. Y salió el mismo resultado, ¿no? Como tenía que ser. ¿Sí? Como tenía que ser, salió el mismo resultado. ¿Sí? Claro, inicialmente, al no tener las corrientes de magnetización, solo las libres, lo calculamos a partir del aire, ¿no? Pero aquí ya las tenemos, podemos verificar que efectivamente no es eso, ¿no? Y si el problema hubiera comenzado así, también ya podríamos directamente, ¿no? O sea, si ya hubiera comenzado con datos de las corrientes de magnetización. ¿Sí? También puedo calcular el campo magnético afuera, ¿no? Del cable coaxial, también puedo calcular. Voy a verificar que es cero, ¿correcto? Como había verificado este, como era de esperarse, pues, ¿no? Listo. Eh, claro, eh, aquí en realidad es más, ¿no? Porque es hacia abajo, ¿no? Ya está este símbolo, esta flecha hacia abajo significa que es hacia abajo, ¿no? Si le pongo aquí menos, además de eso va a parecer que hacia arriba, ¿no? Y observe que para ρ igual a B es menos K, ¿no? Este, entonces, es así, ¿no? ¿Sí? Así, pues, ¿no? Listo. Bueno, se puede verificar, como le digo, ¿no? Que para afuera también, ¿no? Para un ρ mayor que B minúscula, ¿no? La corriente total es cero, ¿no? Porque se elimina todo este término con todo este, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto el campo va a salir cero allá afuera, ¿no? Ya eso usted lo puede verificar. Bien. En el canal ahí de YouTube, ¿no? Hay algunos problemas sobre este tema también, ¿no? Puede puede verificar ahí para practicar un poco, no sé si lo desea, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Qué tal? Los pocos que estamos presentes.
De cualquier cosa, a ver, sí, quedó claro, ¿no? La práctica también, de lo que hablamos de la práctica, ¿sí? Eso. Bien, jóvenes, bueno, si no tienen dudas, yo creo que eso es suficiente, ¿no? Estos dos ejemplos le pueden servir a usted para recordar algunas cosas y para practicar un poco el tema, ¿sí? Si no hay más dudas, yo voy a dar por encerrado aquí, ¿no? Y bueno, pues ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿sí? Profesor, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. entonces los temas para la próxima semana serían magnetostática en medios materiales, ¿no? Sí, y la parte que hemos hecho de la clase pasada hicimos ley de Biot-Savart, ¿no? Para calcular el campo. Hicimos potencial vectorial, ¿sí? Y verifiquen los videos de Matplotlib ahí del canal de YouTube sobre potencial vectorial. También hay un par de problemas, ¿no? Es simple, ¿no? Por ejemplo, dado un potencial vectorial, ¿no? Le da un potencial vectorial, calcule la densidad corriente, por ejemplo, ¿no? Algo simple, ¿no? Por ejemplo, esto es una pregunta de cálculo rápido, ¿no? Que puede venir, ¿no? Porque es una cuestión para calcular rápidamente, ¿no? Con el potencial vectorial puede calcular el campo magnético, después puede utilizar la ley de Ampère de forma vectorial, disculpe, de forma diferencial, la ley de Ampère de forma diferencial para calcular la densidad corriente, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿no? Eh, y algo de dipolo, ¿no? Algo de cálculo rápido, ¿no? De dipolo, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el momento dipolo? Por ejemplo, una espira, no sé, de alguna forma geométrica, ¿no? De una espira triangular, ¿no? De un disco, ¿sí? O con alguna característica especial, ¿no? Pero es algo más rápido. Básicamente esos serían los temas, ¿sí? Ujú. Básicamente, sí. Ah. Bien. Eh, Listo, jóvenes. Entonces, gracias por su atención y ya, bueno, pues buenas noches. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿sí? Bien, chao.